Queridos amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Como cada jueves a las 18 horas estamos en este su programa Foro Fusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, instituido para estrechar lazos de amistad, comerciales, culturales, entre estos dos hermanos países. Como cada jueves nos da mucho gusto que nos sintonicen y seguro van a estar muy entretenidos con el programa que hoy del tema que hoy vamos a tratar, un tema muy interesante, sobre todo que en los últimos años ha tomado mucho auge y curiosamente pues hay una posibilidad muy estrecha de colaboración entre México y Perú. Eh, Antes de proceder a presentarles a nuestro invitado de lujo, les recuerdo, no olviden que este próximo 5 de junio son la segunda vuelta de las elecciones para presidente de Perú. No dejen de asistir a la votación. Este deber cívico siempre es importante para todos los conciudadanos que pues queremos seguir manteniendo y luchando por la democracia. Siempre el voto es una forma de expresar pues nuestra opinión, nuestra inquietud, nuestros deseos, y sobre todo pues es el futuro para las siguientes generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Bueno, recordarles también que son bienvenidas todas sus críticas, comentarios, recomendaciones, todas son buenas para poder ir perfeccionando en el programa en beneficio de todos ustedes. Sin más preámbulos expresando una disculpa porque hoy entramos un poquito más tarde, pero bueno, sin más preámbulo, pues quiero presentarles al doctor Francisco Javier Giuseppe, un experto mexicano en el tema de la agroindustria, como les decía al inicio del programa, un tema que es muy interesante, con una proyección muy importante para estos dos países, sobre todo que tenemos esta vocación en el tema de la agricultura y hoy más allá lo que queremos es dejar de ser simples exportadores de materia prima, sino pues volvernos procesadores de todo el tema en la cadena de valor que toda la agroindustria nos ofrece. Vamos a conversar con él. Te agradecemos, Francisco, que hayas aceptado esta invitación. En nombre de la Cámara te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues platícanos un poquito sobre tu persona, primero, porque creo que es importante que conozcan tus antecedentes y todo ese expertise, ese bagaje que tienes a lo largo de los años que has estado colaborando en este medio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues primeramente, muchas gracias por la invitación. Y sí, con mucho gusto. Yo soy ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo y desde el inicio de mi carrera profesional me dediqué al tema de la floricultura, de exportación y desarrollamos también una buena cantidad de proyectos de industrialización de productos agroalimentarios. Primero en una empresa consultora y después para la Comisión Nacional de Fruticultura de aquellos años. Hicimos plantas de procesamiento de piña, plantas de procesamiento de jugo de naranja, invernaderos de flores, etcétera, todo orientado a la exportación. Perfecto. Después de ese lapso de 2 o 3 años, me dediqué al tema de las oleaginosas, de introducir cultivos oleaginosas en zonas nuevas de cultivo, sobre todo en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país. Y después terminé en el Banco Nacional de Comercio Exterior, en la parte de financiamiento de proyectos de inversión agroindustrial y de proyectos forestales, de plantaciones forestales no maderables en México, ¿no? Sobre todo Durango y Chihuahua. Ahí estuvimos durante 25 años viendo toda la gama de aspectos de la producción, exportación de alimentos frescos, procesados, industria alimentaria, etcétera. Y en los últimos años, en los últimos 8 años, fui director de agronegocios y biotecnología en ProMéxico
una entidad orientada a fomentar la oferta exportable de nuevos productos para llegar a nuevos mercados. Okay. Muy bien. No, bueno, como pueden todos haberse percatado, pues la experiencia en este mercado y en esta industria es vasta, es muy interesante y bueno, yo me gustaría, tocaste un tema ahí interesante y digo que es colateral quizás a lo que hoy quisiéramos tratar, pero me parece importante. Una de las afectaciones que hoy tenemos en el medio ambiente es derivado de esta tala indiscriminada que se está dando en los diferentes bosques que pues han sido el pulmón de de la tierra, ¿no? Y que es parte de lo que hoy nos está generando pues estos cambios climáticos, afectándonos seriamente en nuestra vida normal, ¿no? Natural, por todo lo que estamos viviendo. En ese aspecto, ¿cuál es tu opinión y qué recomendación darías? Creo que es muy importante ese tema. Sí, bueno, indudablemente el tema de la producción agrícola es un tema muy controvertido, porque desafortunadamente es una de las actividades humanas que más depredan el ambiente desde el punto de vista del uso de agroquímicos sintéticos, que el modelo de producción que hoy tenemos existe. El mayor uso de agroquímicos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etcétera, pues genera un efecto residual altamente nocivo para el ambiente, para la atmósfera, el agua, el suelo, pero no nada más es la propia actividad, sino los procesos de manufactura de esos productos también son altamente contaminantes. De tal suerte que es fundamental poder hacer un cambio en el paradigma y transitar de una agricultura intensiva en el uso de estos insumos hacia una agricultura más sustentable, que propiamente puede ser la agricultura orgánica o aquella que se llama labranza cero, que es mover muy poco la tierra, y buscar alternativas de control de plagas y enfermedades basadas más en aspectos biológicos. Control biológico de insectos, control biológico de plagas y enfermedades, y aceptar en un determinado momento un mayor porcentaje de productos que no tengan una calidad alta, pero que sí sean elegibles para ser consumidos. Habría que empezar por esa parte, ¿no? El otro tema es aquellas actividades que se pueden hacer más intensivas, poderlas hacer. Hay varias tecnologías que permiten eso. Una de ellas, evidentemente, es el uso de invernaderos, de sistemas de riego hidropónico por goteo, y hay nuevos sistemas de producción que se llaman Sky Farm, que son hacer columnas con plantas que permiten tener una mayor densidad por metro cuadrado. Es decir, si hacemos una torre de fresas de 1,5 metros, vamos a tener 4 veces más plantas por unidad de superficie que un sistema tradicional. Okay. Y eso nos aumenta la productividad de manera importante, teniendo una mayor utilización de la radiación solar. Okay. Entonces, estas tecnologías pues, nos van a permitir disminuir de manera importante la contaminación y el uso residual, el efecto residual de los plaguicidas y de los agroquímicos sintéticos, y mejorarán el aspecto de calidad de los productos desde el punto de vista de no tener estos residuos tóxicos de plaguicidas. En tu experiencia y conocimiento en el mercado mexicano, sabemos que en los últimos años ha habido poco a poco esa tendencia de ir construyendo nuevas instalaciones como las que acabas de manifestar, lo que le llaman la agricultura protegida, que lo acaba de externar muy bien, por ejemplo, con los invernaderos hidropónicos de alta tecnología. ¿Cuál es la superficie, no sé si lo tengas, tal vez de una manera aproximada,
¿cuál es la superficie que hoy ocupa México en su agricultura, digamos, de temporal, que le llaman? ¿Qué porcentaje? ¿No? No, ¿Tienes algunas cifras ahí? del total de la superficie cultivada en México, estamos hablando de 22 millones de hectáreas. Okay. Y de esos 22 millones de hectáreas tendremos de temporal, yo creo que el 75-80%. Ok, o sea, todavía es, Todavía que es donde estabas expresando, se sigue utilizando sistemas quizás no los mejores en cuestiones de tecnología a la hora de trabajar con la tierra o a la hora de proteger pues con todos estos, o sea que hay mucho campo hay mucho campo. por Sí, hacer ahí. México en realidad es un país que tiene poca agua. La mayor infraestructura hidráulica está en el noroeste del país, lo que es Sinaloa, Sonora, Sinaloa, un poquito ya más hacia Nayarit. Y el resto del país realmente carece de abasto suficiente de agua. Bueno, y el sureste también. Y bueno, lo Digo, que pasa en el Tabasco. sureste es que por las lluvias, ahí tienes un exceso de agua No, que no se canaliza y adecuadamente. entonces te sobra. Sí, claro. Pero lo que es el 60% del territorio nacional es un territorio que requiere de Una mayor infraestructura hidráulica y por lo tanto de un manejo más inteligente del recurso agua. Okay. Y en ese sentido, cuando tú has estado colaborando con las diversas entidades públicas, no se ha tratado el tema de buscar esas opciones, porque hoy hay países con problemas tan, o sea, mayores en ese aspecto como lo ha sido Israel, como lo ha sido Holanda, que han sabido encontrar cómo resolver esa problemática, ¿no? Son países líderes en el tema de riego, en el tema de hidráulico, muy famosos, han logrado ganarle espacio al mar, han logrado trabajar con tecnologías que le permiten hoy ser autosuficientes en ese aspecto. Y en ese sentido, ¿por qué México no lo ha hecho? ¿Cuál crees que sea la Yo razón? creo que en México hemos llegado un poco tarde a estas tecnologías de uso del agua. Se están haciendo ya políticas para aprovechar mejor el agua, desperdiciarla menos y sobre todo captar agua de lluvia para diferentes propósitos. Okay. Pero aún es bastante incipiente lo que hemos logrado, por muchas razones, por las inversiones que se requieren, por la costumbre de utilizar el agua de una manera, pero ya se están haciendo diferentes prácticas, como es revestir canales, utilizar hay apoyos para sistemas de riego por goteo que conservan más el agua, perforar ciertos pozos con determinado aforo, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, ahí hay un nicho de oportunidad muy importante en el que es la base de todo el tema de la agricultura, porque sin agua pues es complicado, ¿no? Sin agua no caminar, y porque inclusive la propia agricultura protegida o Sky Farms que tú estás hablando requiere también de agua, o sea, todo es indispensable, ¿no? Es fundamental para la vida, porque además es el ingrediente esencial de la fotosíntesis. Ahora, aquí pues, sin agua no hay fotosíntesis. Aquí creo que México podría tal vez, dentro de estas opciones que estás manifestando, aprovechar un poco más el agua de mar a través de sistemas de desalinizadoras que pudieran aportar un poco de esta escasez que hay en ciertas regiones de la República. Podría ser una opción. Obviamente todavía son tecnologías caras, pero habría que estudiar, ¿no? Yo creo que en el tiempo, a la larga, podría ser más benéfico para el país. Bueno, hemos estado viendo en las últimas semanas, meses, que hay una especial interés del gobierno mexicano de impulsar nuevas estrategias, nuevas tecnologías en el tema de la agricultura, sobre todo dando apoyos a la industria para poder desarrollar productos que puedan ser exportables, ¿no? Que le den al país una ventaja competitiva en ese sentido. ¿Qué hay al respecto de ello? ¿Qué es lo que nos puedes bueno, el sector agroalimentario mexicano es un sector
que es de los pocos de la economía que crecen a un ritmo superior al crecimiento promedio de la economía nacional. Okay. El último trimestre, el sector agroalimentario mexicano creció del orden de un 5%, y las exportaciones en un horizonte desde el año 2000 a la fecha, al 2015, estamos hablando de un crecimiento en valor del orden del 12%. Promedio anual. Así es, promedio anual, Okay. ¿no? En valor. Okay. Esto significa que es un sector potencialmente benéfico, y sobre todo porque estamos pegados a uno de los mercados más grandes del mundo que demandan alimentos, Okay. que son juntos Estados Unidos y Canadá. Okay. Entonces, de productos agroalimentarios nosotros debemos de estar exportando algo así como unos 25 mil millones de dólares, y seguramente al finalizar 2018 estaremos llegando a unos 30 mil millones de dólares, de una cantidad enorme de productos alimentarios, desde los vegetales frescos, procesados, lo que son productos pecuarios como la carne de cerdo y res, hasta alimentos procesados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Esto también significa una ventaja del país, porque además de ser un gran exportador, pues también tenemos un gran mercado interno de 120 millones de habitantes, en números cerrados. Entonces, eso permite que una empresa productora pueda tener un soporte del mercado interno y buscar opciones de nuevos mercados hacia afuera. Okay. Esa es una parte importante. Hay una gama de apoyos y de servicios que ayudan a los exportadores a identificar mercados, a adecuar el producto a las necesidades de ese mercado, pero una parte fundamental que es muy positiva para México y para cualquier país que lo pueda hacer, es tener un sistema, un andamiaje de fitosanidad y de inocuidad que garantice seguridad alimentaria. Okay. Es decir, en México durante muchos años se ha trabajado en el tema de eliminar plagas y enfermedades en los cultivos de exportación, y segundo, se ha hecho un gran esfuerzo en todo lo que se refiere a inocuidad alimentaria, y últimamente ya estamos en el tema de certificaciones de productos orgánicos, de certificaciones de inocuidad, de certificaciones de sanidad, etcétera. La parte sanitaria pues ha sido fundamental para poder acceder a nuevos mercados. Sin eso, independientemente de haber firmado tratados de libre comercio y de no pagar aranceles, pues si no tenemos una certeza en cuanto a inocuidad, pues difícilmente se puede acceder a esos mercados. Okay. Entonces, con este andamiaje integrado por lo que es sanidad vegetal, o lo que es Senacica, y lo que es Cofepris, juntos nos permiten poder acceder a los requerimientos de prácticamente cualquier mercado internacional, y habrá ciertos niveles de sofisticación que habrá que completar. Por ejemplo, si estamos hablando de países árabes, musulmanes, pues habrá que tener una certificación de producto halal. Bueno, pero eso está montado sobre una plataforma de sanidad y de inocuidad. Entonces, eso es lo que ha hecho y lo que se ha apoyado para que el país haya podido crecer de manera importante, junto desde luego con la parte de los tratados de libre comercio. Okay. Abonando un poco en este comentario que nos acabas de hacer, casualmente hace un par de días tuve la oportunidad de estar en Jalisco en la Secretaría de Desarrollo Rural, y observaba, le hacía una pregunta al director del área donde estábamos teniendo la reunión. Vi que tenían un plano del estado con diferentes colores, y le hice la pregunta de cuál era la diferencia que había entre ellos, y precisamente nos decía, es que acabamos de empezar un programa muy al detalle y con una profundidad muy importante en toda la región de Jalisco, para primero identificar el ganado, segundo con un grupo de especialistas en medicina y con el conocimiento técnico necesario, están haciendo un levantamiento del número de las cabezas de ganado que tiene, y están haciendo el examen a cada uno de ellos
para detectar posibilidad de problemas que pudieran tener y actuar de manera preventiva a ello y ir certificando cada una de estas regiones de tal manera que el ganado que ya esté certificado pueda ser considerado para su exportación a otras latitudes. Eso abona a lo que acabas de comentar, o sea que ya hay una preocupación, ya hay un programa de implementación de esto, en este caso en particular lo pude percibir y lo pude palpar para el tema de ganado, y bueno, seguramente en ese sentido están haciendo ahora para el resto de los estados y quizás para otros productos, ¿no? Sí, así es, ahora es el paso que sigue. Después de tener fitosanidad e inocuidad, lo que sigue ahora es trazabilidad. Y puede o no ser para exportación, pero de todas maneras los sistemas van a desarrollarse, porque no hay que olvidar que los puntos de venta, o muchos de los puntos de venta de alimentos, son cadenas de supermercados. Uh-huh. Y los supermercados siguen las prácticas globales de aseguramiento y desarrollo de proveedores, de sanidad y de inocuidad. De tal suerte que en el futuro cercano va a ser la misma calidad de un producto de exportación que uno de los productos que se puedan vender en un supermercado de reconocido prestigio, porque hay este desarrollo de trazabilidad, de calidad, de sanidad, de inocuidad. Y se facilitarán las cosas para poder acceder a cualquier tipo de mercado. Okay. Bueno, como podrán percibir, pues hay un bagaje, un conocimiento muy profundo de la realidad en este tema por parte del doctor Giuseppe. Vamos a continuar después de unos breves mensajes. Regresaremos con ustedes para hablar de algunas cuestiones que quizás puedan ser interesantes también en apoyo al campo, el tema del financiamiento, probablemente ver algunos tópicos que pudieran ser de interés y algunas otras, sobre todo también ver algunos nichos de oportunidad que puedas haber percibido ahora que estamos pues trabajando de manera más estrecha entre Chile, Perú y Colombia como la Alianza del Pacífico, ¿no? Hay países que creo que pudiéramos sumar esfuerzos para juntos competir ante otras regiones a nivel mundial. Regresamos en unos segundos con ustedes para continuar con nuestro programa. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Mente hidrata. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida.
¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos con su programa de Foro Fusión, recordándoles que este es un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana que transmitimos todos los jueves a las 18 horas, de 18 a 19 horas. Si quieren accesar y ver los programas anteriores que están ya que están grabados y están subidos a la red en www.astl.tv, que es la televisora, o en YouTube en astl.tv, o en Facebook astl.tv, o en Twitter @astl_tv. Ahí nos pueden ubicar entrando a las páginas de la televisora y buscan Foro Fusión, y ahí está el programa de cada jueves ya grabado, y para que ustedes lo puedan consultar, y el día de hoy estará a partir de mañana ya también para que consulta de cada uno de ustedes. Estamos con nuestro invitado de lujo hoy, el doctor Francisco Javier Giuseppe, un experto en tema de agroindustria. Como han podido ver, nos ha expresado pues cuál es la problemática que hoy se tiene en el campo, del cual cerca del 80% de la agricultura es temporal, en el que se utilizan todavía productos pues que están contaminando no solamente la tierra sino el ambiente, ¿no? Y que ahí hay un nicho de oportunidad importante para ir transformando toda esta forma de hacer agricultura con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias que pudieran ir en aras de proteger más nuestras tierras y sobre todo la calidad de vida del ser humano, ¿no? Que es uno de los temas importantes también. Hablamos del tema del agua como un recurso sumamente importante para el proceso de la agroindustria, el cual pues no se tiene con el volumen y la cantidad que se requeriría. Es otro nicho de oportunidad de ver cómo podemos ir transformando la utilización de este líquido tan importante, y cómo lo podemos ir cuidando, cómo podemos ir maximizando su uso, cómo podemos aplicar tecnologías para tener más recursos en ese sentido, en provecho de la agroindustria. Es otro tema que hemos atacado, que hemos visto también, comentado brevemente aquí por parte de Giuseppe. En fin, creo que antes de irnos al corte comentábamos que una de las grandes, este país tiene una oportunidad inmensa de ser un productor importante en el tema de la agroindustria, en la agricultura, en la ganadería. Ya se ha trabajado se viene trabajando de manera importante en toda la parte fitosanitaria. Ya estamos en la parte de rastreabilidad, como lo comentábamos como un ejemplo en el tema del ganado, y seguramente en ese sentido pues ya hay hoy agroparques que se están empezando a desarrollar, o clústeres que le llaman, para ir integrando a los productores locales y darles apoyo para que a través de estos agroclústeres o agroparques ellos puedan tener la opción de darle un valor agregado a sus productos, convirtiéndolos en productos intermedios o otro tipo de productos exportables, y que no solamente sea México un país de materia prima, ¿no? Sino también de productos procesados. Todavía hay mucho por hacer. Creo que hay un esfuerzo importante de los gobiernos federales y regionales, de poder estatales y municipales, de poder ir transformando todo esto. Hoy por hoy, con la ayuda de las tecnologías, por ejemplo,
fotovoltaica. Creo que es un tema que pudiera ser de apoyo importante a las comunidades, a los agricultores, para poder tener energía renovable, deja de contaminar, y energía que pueda ser uso de manera más eficiente en el campo. En fin, hay una serie de situaciones que están alrededor de la agroindustria interesantes. ¿Qué otro, en el aspecto de financiamiento? Yo he escuchado que el gobierno está haciendo un esfuerzo a través de diferentes entidades como FIRA, FIRCO, FOSIR. Hay una serie de nombres que no conozco a detalle cómo trabajan o cómo aplican. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista financiero para que quienes estén escuchándonos tengan esa posibilidad de conocer a través de estas entidades si pueden accesar o por lo menos investigar la posibilidad de apoyo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay una gama, diría yo, amplia de programas de financiamiento a la producción agropecuaria y agroindustrial. Esta gama de programas van desde la producción de materias primas simplemente hasta la transformación de los productos, el empacado, el etiquetado y la distribución. Son diferentes modos de poder acceder a estos recursos, dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo del tipo de productor o de organización de que se trate, y desde luego dependiendo de la región en donde se ubique, ¿no? Ahora con los programas de economía especial, pues hay cierta preferencia para apoyar proyectos en los estados como son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Campeche, contra proyectos que se puedan estar ejecutando en otras regiones como el Bajío, como Sinaloa, ¿no? Y recientemente ha entrado también a ese programa Tabasco, derivado del problema que hay con el petróleo, con la baja y que han dejado de invertir. Exactamente, Tabasco y Campeche. Tabasco y Campeche. Entonces es muy amplia la gama, porque también es muy amplia la gama de tipo de productores con los que nos encontramos. Pero podríamos decir propiamente que hay dos grandes grupos. El grupo de los ejidatarios o cooperativas que tienen una propiedad del recurso rural así, tirregidal, y lo que son los pequeños propietarios. Entonces, los ejidatarios son atendidos a través de ciertos programas y los pequeños propietarios a través de otros programas. Okay. El costo del financiamiento para unos y otros también es diferencial, aunque en el último año la menor tasa que se ha decretado para estos productores de bajos ingresos, que son la parte de ejidal, estamos hablando de tasas del 7%, y de ahí va subiendo según el tipo de productor y según el tipo de propiedad y según la naturaleza del proyecto de que se trate, ¿no? En pesos. En pesos. Okay. Así es. Y también, dependiendo de la forma en que se negocia, existen esquemas de factoraje y esquemas de financiamiento a la exportación. ¿Por qué digo que depende de la forma en que se negocia? Porque en muchos casos los productores negocian ventas a consignación. Entonces, de esa manera es muy difícil tener un financiamiento a las ventas o un financiamiento como factoraje, porque no hay un valor determinado de la transacción. Pero cuando se tiene un contrato y se tiene un pedido en firme, el financiamiento de capital de trabajo a las ventas o a la exportación puede fluir de una manera más fácil, porque está bien definida la operación, el valor de lo que se va a vender y la recuperación en un X tiempo. Puede ser un mes, 45 días, 60, 90 días, etcétera. Yo creo que existen suficientes programas, y creo también que sería muy difícil encontrar algún proyecto que no pueda ser financiado. Lo importante en todos los casos, independientemente de las personas o de las empresas que lo soliciten, es el proyecto mismo, es cómo se genera la fuente de repago del financiamiento, y teniendo claridad sobre cuál es esa fuente de repago, es mucho más fácil armar el proyecto. El crédito.
De tal suerte que lo importante aquí es tener buenos proyectos sólidamente armados en cuanto a la recuperación, de tal suerte que no haya sospecha de que O duda. no se pueda que sea recuperar. transparente, que sea sustentable en el tiempo el Así proyecto es, para así es. poder ser Y ese es calificado. algo que muchos de los productores y de las organizaciones y de las empresas carecen a veces. No se arman buenos proyectos y entonces pues no son bien evaluados y por lo tanto no fluye. Pero teniendo un buen proyecto bien sustentado es... Inclusive hay una entidad como ProMéxico, entendemos que ProMéxico es una de sus áreas importantes en la que tú venías colaborando, que es la parte de agroindustria. También hay ciertos programas de apoyo a través de sus oficinas a lo largo del mundo que tienen ubicadas, o también con algunos programas de prospección o de estudios de mercado, ese tipo de cosas también. Así es. No sé Sí. si todavía subsistan ese tipo de Sí. programas. Sí, ok. Sí, todavía existe. Bueno, entonces también ProMéxico es una opción, ¿no? Es una opción para tener acceso a información, Claro, sobre todo información internacional. ok. O sea, más en la parte de comercialización. Exacto. Bueno, no quisiera terminar el programa con dos puntos que me gustaría, Giuseppe, que nos pudieras brevemente, porque el tiempo también juega en contra. Hoy por hoy, y aprovechando que esta es una cámara binacional, digamos, México-peruana, sé que has tenido oportunidad de estar en Perú como invitado, como expositor, como consultor allá. Y bueno, con el conocimiento que tienes tú del mercado nacional, ¿dónde ves nichos de oportunidad entre estos dos países hermanos? Que así de una manera que algún punto importante o algunos temas que son importantes. Sí, yo creo que hay varias áreas, hay varios puntos de convergencia donde se pueden armar proyectos conjuntos. Uno de ellos es todo lo que se refiere a procesado de alimentos, Okay. procesado de frutas y hortalizas. Podemos estar hablando de procesado para congelar o podemos estar hablando de procesados para deshidratar. Ahí hay una gama muy amplia de posibilidades, porque no solamente se pueden procesar productos individuales, sino mezclas de productos. Correcto. ¿No? Ese es un terreno muy fértil. El otro terreno donde también creo que podemos hacer sinergias es en la parte de los biocombustibles. Okay. Es decir, extensiones de tierra que por su naturaleza, por la falta de agua, etcétera, puedan dedicarse más bien a cultivos industriales, productores de aceite o biodiesel, Uh-huh. ¿no? Y que no necesariamente tienen que competir contra superficies agrícolas destinadas a alimentos, ¿no? Y en ese sentido, ambos países tienen ese tipo de terrenos, Así es. esas características. Okay. Así es, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema de los alimentos, vamos a llamarle los superalimentos o los superfoods, que son las mezclas que se pueden hacer de quinoa con amaranto o productos de alto valor nutricional que son poco conocidos allá y acá y desde luego en terceros países a los cuales se puede concurrir de una manera conjunta. Perfecto. Bueno, yo creo que el tema es vasto, es un tema maravilloso de trascendencia, porque está ligado a algo tan importante como es la alimentación del ser humano y sobre todo a la calidad de vida del ser humano, porque hoy en día está demostrado que de la calidad de cómo se alimente uno, pues es la calidad de vida que uno pueda tener, ¿no? En términos de salud y de años de vida, de permanencia en este planeta. Entonces, y sobre todo también generar menos gasto en el tema salud para los gobiernos que, pues, todo ese gasto que hoy se atiende o se enfoca al tema de la salud pudiera ser en proyectos productivos de ir mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes de sus países, ¿no? Me parece también interesante lo que acabas de externar, de encontrar esos puntos de convergencia entre ambos países, que juntos vayamos a competir con otros en otras latitudes, ¿no? Y tener productos que puedan ser muy competitivos y sobre todo, vuelvo a reiterar el tema, que sean saludables, que puedan ayudar a la calidad de vida de los habitantes, ¿no?
Veo que tienes una experiencia y un bagaje importante, Francisco. Si hubiese alguien que quiere consultar, que quiere acceder, que quiere contactarte, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo pueden contactarte para, pues, cualquiera de estos temas de agroindustria que son desde la producción de materia prima hasta productos terminados y sobre todo la parte de comercialización, que es tan importante? Sí, bueno, tengo mi correo electrónico, es fjusepe, ¿Con J? con J, J-U-S-E-P-E. Ok, J-U-S-E-P-E, Jusepe. fjusepe, @gmail.com. Ok, fjusepe@gmail.com. Ese es un correo en Ahí el que estamos está presente a las órdenes de todos. y de manera permanente el doctor Francisco Javier Giuseppe, y podrá atender cualquiera de las inquietudes o asesoramientos o consultoría que ustedes puedan necesitar, no solamente en la parte productiva de agrícola, digamos, o avícola o pecuaria en general, sino también en la parte de comercialización, que es tan importante. Y por qué no decirlo, de repente, en lo que comentaba hace un momento, hay tal vez en estructurar proyectos o planes de negocio que tengan un sustento y una sustentabilidad en el tiempo, que les permita a ustedes, pues, ser actores importantes en este mercado y poder empezar un negocio o emprender algún negocio interesante para su persona, su familia o su comunidad. Pues nos ha ganado el tiempo. Lamentamos haber iniciado un poco más tarde. Creo que es un tema tan importante que nos hubiese encantado profundizarlo o extenderlo más, pero bueno, ya nos ha dado su correo. A todos aquellos que tengan algún interés pueden contactarlo, o a través de la cámara también, y decirte, Francisco, además de agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde, que tienes este foro abierto las veces que tú creas necesario. Estás invitado de manera permanente a él, pues todos los jueves a las 18 horas. Nos dará mucho gusto de tenerte para atender algún punto en especial o algún proyecto en especial. Pero no nos resta más que agradecerte nuevamente que nos hayas aceptado la invitación. Y queridos internautas, pues los esperamos el próximo jueves a las 18 horas como en cada semana, y con algún tema diferente y novedoso que siempre estamos buscando que así sea. Muchas gracias, muy buenas tardes.